En 1946, los archivos alemanes muestran algo inquietante. Silencio. Listas que durante años habían registrado cada tren blindado numerado, cada vagón auxiliar, cada despliegue en el frente oriental o en los Balcanes, simplemente se detienen. 41 trenes blindados oficialmente catalogados desaparecen del papel como si nunca hubieran existido. No hay inventarios completos de destrucción. No hay listas claras de capturas. No hay fotografías alineadas en patios aliados, solo huecos. ¿Cómo puede desvanecerse una flota entera de fortalezas sobre rieles? Durante la guerra, estos trenes no eran detalles marginales. El modelo BP-42, introducido hacia finales de 1943, no era una locomotora con planchas improvisadas. Era un sistema modular diseñado desde cero como arma móvil. Planchas de acero de hasta 30 milímetros protegían locomotora y vagones. 2 cañones de 76 milímetros y obuses de 105 milímetros en torretas giratorias dominaban ambos lados de la vía. Nidos de ametralladoras y posiciones antiaéreas recorrían su longitud. Algunos llevaban carros blindados de reconocimiento por delante, otros incluso tanques ligeros listos para desembarcar. No eran trenes, eran fortalezas rodantes. Al principio de la guerra, su misión parecía ofensiva: penetrar líneas, asegurar puentes, apoyar avances rápidos. Pero la realidad del conflicto transformó su función. A partir de 1940, se convirtieron en guardianes de líneas férreas en territorios ocupados. Escoltaban convoyes de suministros, bien protegían puentes estratégicos y combatían partisanos que minaban rieles o atacaban estaciones aisladas. En Bielorrusia, Ucrania o los Balcanes, su presencia imponía control. Cada unidad requería decenas de especialistas: maquinistas, artilleros, ingenieros, mecánicos, operadores de radio. Mantenerlos operativos implicaba una inversión constante de acero, munición, combustible y mano de obra calificada. Alemania no construyó estas máquinas como improvisación desesperada. Las diseñó como parte integral de su doctrina ferroviaria militar. Por eso su desaparición es tan desconcertante. Cuando el frente oriental comenzó a colapsar y los bombarderos aliados destrozaban puentes y patios ferroviarios, los trenes blindados se volvieron vulnerables. Dependían de rieles intactos. Sin vías, eran fortalezas inmóviles. A inicios de 1945, muchos quedaron atrapados entre líneas que retrocedían. La Luftwaffe ya no podía protegerlos. Aviones estadounidenses y soviéticos ametrallaban convoyes a plena luz del día. Cada movimiento era una apuesta. Algunos registros describen escenas desesperadas. Trenes aislados en Prusia Oriental o Silesia, esperando órdenes que nunca llegaban. Otros intentando replegarse hacia el oeste, mientras el Ejército Rojo cerraba el cerco. El mapa logístico alemán se fragmentaba. Las líneas férreas, antes arterias vitales, se convertían en callejones sin salida. Y ahí surge la primera pieza del rompecabezas. Muchos trenes no desaparecieron después de la guerra. Desaparecieron durante el colapso. En octubre de 1944, cerca de Vinode, en Letonia, pues un tren blindado alemán quedó inmovilizado cuando los rieles fueron destruidos. Tanques soviéticos se aproximaban. Sin posibilidad de escape, la tripulación colocó cargas explosivas y voló su propio tren. La detonación dejó solo un esqueleto retorcido. Ese caso está documentado. Sabemos qué ocurrió. Pero ¿cuántos más siguieron el mismo destino sin dejar registros claros? La doctrina alemana era explícita: evitar que material pesado cayera intacto en manos enemigas. En retirada, destruir antes que entregar. Si un tren no podía escapar, ¿debía ser inutilizado? Munición detonada, cañones bloqueados, locomotoras incendiadas. En el caos de los últimos meses, esas órdenes probablemente se ejecutaron cientos de veces en distintos sectores. Pero la demolición no explica todo. Los archivos soviéticos mencionan capturas. Hablan de trenes blindados incautados en Silesia, Prusia Oriental y las afueras de Berlín. Fotografías muestran unidades con marcas alemanas parcialmente cubiertas. Sin embargo, los inventarios detallados son escasos. No existen listas completas que coincidan con los números de serie alemanes.
Algunos informes hablan de varios trenes, otros de unidades incompletas. Esa ambigüedad es parte del misterio. Mientras tanto, en las zonas occidentales ocupadas por británicos y estadounidenses, los informes se centran en toneladas de acero recuperadas y locomotoras convencionales reutilizadas. Los trenes blindados apenas aparecen mencionados de forma específica. No hay ceremonias de captura, no hay exhibiciones públicas de trofeos ferroviarios comparables a las de tanques o aviones. Y así, en cuestión de meses, y las fortalezas rodantes que habían patrullado media Europa dejaron de figurar en listas oficiales. No hubo un decreto público anunciando su fin. No hubo una conferencia de prensa. Solo una transición silenciosa desde activos militares estratégicos a restos dispersos, piezas sin contexto, acero sin historia. La pregunta entonces no es solo qué pasó con ellos físicamente, es por qué su rastro documental se vuelve tan tenue precisamente cuando otros sistemas militares están meticulosamente registrados. Para entenderlo hay que mirar no solo el frente de batalla, sino también lo que ocurrió en la primavera de 1945, cuando el Reich se convirtió en territorio ocupado y cada tonelada de metal empezó a verse no como arma, sino como recurso urgente para reconstrucción. Porque si la guerra los creó, fue la posguerra la que terminó de borrarlos. Cuando Alemania capituló en mayo de 1945, el territorio quedó dividido en zonas de ocupación bajo control soviético, estadounidense, británico y francés, y cada potencia aliada tenía prioridades muy distintas respecto al material ferroviario encontrado. La infraestructura estaba devastada, los puentes volados, las locomotoras escasas y las líneas férreas saturadas de vagones abandonados, por lo que el acero dejó de ser símbolo de poder militar y se convirtió en un recurso crítico para reconstrucción inmediata. En ese contexto, un tren blindado ya no era una fortaleza móvil, sino una enorme masa de metal difícil de justificar en tiempos de escasez extrema. En la zona oriental, bajo control soviético, la lógica fue directa y pragmática. Y el Ejército Rojo había sufrido una destrucción ferroviaria masiva durante la invasión alemana, y la reconstrucción requería locomotoras, rieles y vagones funcionales con urgencia absoluta. Algunos trenes blindados capturados fueron evaluados como posibles activos reutilizables, pero la mayoría estaban dañados, incompletos o simplemente resultaban poco prácticos para las necesidades soviéticas de posguerra. Mantenerlos como unidades blindadas implicaba tripulaciones especializadas, mantenimiento complejo y una doctrina operativa que ya no se ajustaba a la nueva realidad estratégica. Sin embargo, existen indicios de que ciertas secciones blindadas fueron temporalmente utilizadas por fuerzas soviéticas en tareas de seguridad ferroviaria en zonas todavía inestables. Y estas referencias son fragmentarias y no forman parte de un inventario sistemático, lo que sugiere que cualquier uso fue breve y circunstancial. En la práctica, el interés principal soviético se centró en desmontar lo aprovechable. Las locomotoras, si podían adaptarse, se integraban en flotas civiles o industriales. Las placas de acero se fundían. Las torretas y armamentos se retiraban como trofeos técnicos o simplemente como chatarra estratégica. En las zonas occidentales, la perspectiva fue diferente, pero el resultado similar. Las fuerzas estadounidenses y británicas estaban más interesadas en restablecer redes ferroviarias civiles para sostener la ocupación, transportar suministros y facilitar la reconstrucción económica. Un tren blindado completo no encajaba en ese plan. Era voluminoso, pesado y difícil de adaptar a uso civil sin una transformación costosa. Además, el clima político emergente desincentivaba cualquier símbolo militar alemán visible en territorio ocupado. En ese escenario, la solución más lógica fue el desmantelamiento sistemático. Las placas blindadas se retiraban y se enviaban a fundiciones. Los cañones y sistemas de armas se clasificaban como material bélico capturado y se procesaban por separado. Las locomotoras internas, si estaban en condiciones, podían ser reacondicionadas como unidades convencionales, eliminando su revestimiento militar y adaptándolas a tareas ordinarias. Esta transformación borraba visualmente la identidad del tren blindado, convirtiéndolo en una máquina anónima dentro de la red ferroviaria reconstruida. Esa práctica explica, en parte, la desaparición documental.
Cuando una unidad deja de existir como entidad coherente y se fragmenta en componentes reutilizados, su número original pierde relevancia. Un vagón blindado convertido en simple plataforma de carga deja de figurar como tren blindado número tal. Se convierte en inventario civil. El registro militar se diluye en registros industriales y logísticos. Otro factor importante fue la desmilitarización impuesta a Alemania. Las potencias aliadas establecieron controles estrictos para evitar cualquier resurgimiento de capacidades militares pesadas. Mantener trenes blindados intactos habría sido incompatible con esa política. Incluso si alguna autoridad local hubiera querido preservarlos como curiosidades técnicas, el contexto político hacía improbable su conservación. Además, el simbolismo jugó un papel silencioso pero decisivo. Y los trenes blindados estaban asociados con ocupación, represión y operaciones contra movimientos de resistencia en Europa del Este. En regiones donde habían operado no eran vistos como maravillas de ingeniería, sino como instrumentos de control y violencia. Esa percepción reducía el incentivo cultural para preservarlos como patrimonio. A diferencia de locomotoras civiles emblemáticas, los trenes blindados no generaban nostalgia positiva en la mayoría de los territorios afectados. La logística de almacenamiento también fue un obstáculo. Un tren blindado completo ocupaba una longitud considerable de vía y requería espacio protegido para evitar deterioro acelerado. En una Europa devastada, con ciudades en ruinas y redes ferroviarias colapsadas, dedicar recursos a conservar estructuras militares pesadas carecía de sentido práctico. El acero era más útil fundido y transformado en rieles, vigas o maquinaria que oxidándose en un patio. A esto se suma la falta de prioridad archivística. Los archivos alemanes estaban fragmentados, muchos destruidos por bombardeos o evacuaciones apresuradas. Los aliados priorizaron documentación relacionada con armamento avanzado, tecnología de cohetes, aviación y submarinos, áreas consideradas estratégicamente relevantes para el nuevo equilibrio geopolítico. Los trenes blindados, aunque impresionantes, no ofrecían la misma novedad tecnológica. Eran sistemas convencionales de artillería montados sobre rieles, una categoría que no despertaba el mismo interés científico o militar en el contexto emergente de la Guerra Fría. Por todo ello, entre 1945 y finales de la década, la mayoría de los trenes blindados alemanes dejaron de existir como tales. Algunos fueron volados por sus propias tripulaciones en retirada, otros fueron capturados y desmantelados. Algunos, pocos quizás, sobrevivieron brevemente bajo control aliado antes de ser fragmentados. Lo que casi ninguno hizo fue permanecer intacto como unidad reconocible. La combinación de destrucción en combate, reutilización industrial, políticas de desmilitarización y ausencia de interés patrimonial creó una tormenta perfecta para su desaparición. No hubo una decisión centralizada de borrarlos de la historia. Hubo una serie de decisiones prácticas que, acumuladas, produjeron ese efecto. Sin embargo, esta explicación todavía deja preguntas abiertas. Existen fotografías aisladas, relatos de veteranos y referencias en archivos soviéticos que sugieren que algunos trenes blindados pudieron haber tenido una vida posterior más compleja de lo que los registros oficiales indican. Algunos investigadores señalan la posibilidad de conversiones encubiertas, reutilizaciones parciales o incluso transferencias discretas a otras redes ferroviarias en contextos políticos cambiantes. Para comprender si esos rumores tienen fundamento o si forman parte de la mitología posterior, es necesario examinar el periodo inmediatamente posterior a la ocupación. Cuando las fronteras cambiaron, los sistemas ferroviarios se reorganizaron y el acero capturado adquirió un valor estratégico inesperado en un continente que intentaba levantarse de las ruinas. A medida que la ocupación aliada se consolidaba y las nuevas fronteras europeas comenzaban a definirse, surgió una segunda vida posible para algunos restos de los trenes blindados alemanes, aunque no en la forma espectacular que muchos imaginan. No se trató de convoyes secretos patrullando bosques bajo nuevas banderas, sino de algo mucho más sutil y, en cierto modo, más desconcertante. Fragmentos de aquellas fortalezas rodantes integrándose silenciosamente en sistemas ferroviarios que intentaban sobrevivir.
En Europa del Este, donde las líneas férreas habían sido campos de batalla constantes, la prioridad absoluta era restablecer el transporte de carbón, acero, alimentos y tropas de ocupación. En Polonia, Checoslovaquia y la Alemania Oriental bajo influencia soviética, las redes estaban destrozadas. Vagones calcinados, monalocomotoras abandonadas, puentes improvisados. En ese entorno, cualquier componente reutilizable era valioso. Y aunque un tren blindado completo resultaba innecesario en tiempos de paz, sus piezas podían tener utilidad. Existen registros parciales que indican que ciertos vagones blindados fueron despojados de armamento y utilizados temporalmente como plataformas reforzadas para transporte pesado o para proteger convoyes en regiones donde aún persistía inestabilidad armada. No como trenes de combate formales, sino como soluciones improvisadas frente a sabotajes ocasionales o conflictos fronterizos incipientes. Estas referencias son escasas y no conforman un inventario detallado, pero sugieren que la transición no fue inmediata ni uniforme. En la Unión Soviética, por ejemplo, el concepto de tren blindado no era ajeno. Sí, desde la Guerra Civil Rusa, el Ejército Rojo había utilizado trenes artillados como herramientas móviles de control territorial. Por lo tanto, la idea de evaluar material capturado alemán no era absurda. Sin embargo, la doctrina militar soviética de posguerra evolucionaba rápidamente hacia blindados sobre orugas y aviación táctica, reduciendo el atractivo estratégico de grandes sistemas ferroviarios blindados. Mantenerlos implicaba recursos que podían destinarse a tecnologías consideradas más modernas. Así, en muchos casos, la reutilización fue fragmentaria. Una locomotora interna podía adaptarse al servicio civil después de retirar su blindaje y sistemas militares. Un vagón podía convertirse en transporte industrial. Las placas de acero, una vez fundidas, podían terminar formando parte de estructuras completamente nuevas, y quizás incluso en edificios levantados sobre ciudades devastadas por la guerra. El tren blindado como entidad desaparecía, pero su material seguía circulando por el continente. En Alemania Occidental, bajo supervisión estadounidense y británica, la política de desmilitarización fue aún más estricta. La prioridad era reconstruir una economía estable y evitar cualquier símbolo que pudiera asociarse con el poder militar del pasado reciente. Los trenes blindados, con su apariencia intimidante y su asociación directa con operaciones de ocupación, no encajaban en esa narrativa. El desmantelamiento no solo era práctico, sino también político. No obstante, en el mundo de los rumores y la memoria oral, comenzaron a surgir historias de trenes ocultos en túneles alpinos, y de unidades abandonadas en bosques densos o de vagones blindados integrados discretamente en depósitos remotos. Algunas de estas historias probablemente se originaron en fotografías aisladas tomadas en 1945 o 1946, cuando aún podían verse restos sin procesar. Otras pueden haber sido producto de la fascinación natural por objetos militares grandes y misteriosos que parecían demasiado impresionantes para desaparecer sin dejar rastro. La realidad documentada apunta más hacia la dispersión que hacia el ocultamiento sistemático. Los trenes blindados eran voluminosos y dependían de infraestructura específica. Sin una red ferroviaria militar que los justificara, conservarlos completos requería inversión continua. Y en una Europa que luchaba por alimentar a su población y reconstruir puentes básicos, esa inversión no tenía sentido estratégico. Otro elemento que contribuyó a su desaparición fue la transformación de la guerra misma. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial demostró que el control aéreo y la movilidad blindada sobre carretera podían neutralizar fácilmente objetivos dependientes de rieles. Un tren blindado, por imponente que fuera, seguía limitado por la geografía de la vía. En un mundo donde la aviación se volvía dominante y los tanques podían maniobrar libremente, la rigidez ferroviaria parecía un anacronismo táctico. En consecuencia, incluso los ejércitos que habían utilizado trenes blindados en conflictos anteriores comenzaron a considerarlos reliquias doctrinales. No desaparecieron porque fueran ineficaces en todos los contextos, sino porque el equilibrio tecnológico se había desplazado de manera decisiva. La guerra móvil del futuro no se libraría sobre rieles protegidos por acero pesado, sino en redes flexibles de carreteras y en el espacio aéreo.
Este cambio doctrinal selló su destino más que cualquier orden administrativa. Cuando un sistema militar deja de tener relevancia estratégica, su mantenimiento se convierte en carga, y las cargas, en tiempos de reconstrucción, se eliminan. Sin embargo, todavía queda una dimensión por explorar, una que no se limita a la logística ni a la política, sino a la memoria colectiva. Porque aunque físicamente los trenes blindados fueron desmantelados, fundidos o reconvertidos, su imagen persistió en fotografías, testimonios y relatos de combate. En el imaginario popular, especialmente en Europa del Este, continuaron siendo símbolos de ocupación y de poder militar ferroviario. Esa persistencia cultural explica por qué, décadas después, siguen apareciendo preguntas sobre su destino. No porque haya evidencia sólida de flotas ocultas, sino porque su tamaño y su presencia durante la guerra dejaron una impresión difícil de borrar. Y es precisamente en esa intersección entre realidad documentada y memoria amplificada donde se encuentra la última pieza del enigma. No qué ocurrió físicamente con cada vagón blindado, sino cómo su desaparición casi total contribuyó a convertirlos en una especie de fantasma industrial, más presente en la imaginación que en los patios ferroviarios reales. Al final, la desaparición de los trenes blindados alemanes no fue un acto dramático ni una conspiración cuidadosamente orquestada, sino el resultado acumulativo de decisiones pragmáticas tomadas en un continente exhausto. No hubo una orden secreta para borrarlos de la historia. Hubo hambre, escasez de acero, redes ferroviarias destruidas, nuevas fronteras políticas y una doctrina militar que ya no los necesitaba. Cuando todo eso se combina, incluso las máquinas más imponentes pueden desintegrarse sin dejar más que rastros dispersos. Si uno observa el destino de otros sistemas militares pesados del Tercer Reich, el patrón es similar. Tanques fueron capturados y evaluados, algunos utilizados brevemente, la mayoría fundidos. Cañones ferroviarios gigantes, que durante la guerra habían sido símbolos de potencia técnica, no terminaron cortados y convertidos en acero reciclado. La lógica era clara. La posguerra exigía materiales para reconstruir ciudades, no para conservar arsenales obsoletos. En el caso específico de los trenes blindados, su propia naturaleza aceleró su final. A diferencia de un tanque que puede almacenarse en un hangar o exhibirse en una plaza, un tren blindado requiere kilómetros de infraestructura. Es largo, pesado y dependiente de rieles operativos. Mantenerlo intacto implicaba espacio ferroviario que era desesperadamente necesario para transportar carbón, alimentos y maquinaria. En un sistema saturado, cada vía contaba. Además, el simbolismo político jugó un papel importante. En los países que habían sufrido ocupación alemana, estos trenes no eran admirados como maravillas técnicas. Eran recordatorios de represión y control militar. Hoy preservarlos como monumentos habría sido impensable en muchos contextos. Incluso en Alemania, donde la reconstrucción se apoyaba en distanciarse del pasado militar, mantener trenes blindados completos habría enviado el mensaje equivocado. Por eso, la mayoría fueron desmantelados sin ceremonia. Placas cortadas con sopletes, vagones despojados de torretas, locomotoras transformadas o enviadas a fundición. En cuestión de pocos años, las unidades numeradas que habían patrullado Europa dejaron de existir como conjuntos identificables. Su acero, sin embargo, no desapareció. Se convirtió en rieles nuevos, en vigas de edificios, en maquinaria industrial. El metal cambió de forma y propósito, pero siguió formando parte de la reconstrucción europea. Lo que sobrevivió no fue la máquina física, sino su imagen. En fotografías en blanco y negro de trenes con cañones asomando por troneras, relatos de partisanos que minaban vías esperando su paso, informes militares que describían enfrentamientos a lo largo de kilómetros de riel. Esos documentos y recuerdos construyeron una presencia duradera en la memoria histórica, incluso cuando el objeto material ya no estaba. Esa persistencia en la imaginación explica por qué, décadas después, continúan las preguntas sobre su destino. La escala de estos trenes hace difícil aceptar que pudieran simplemente desaparecer. La mente busca finales espectaculares, depósitos ocultos, museos secretos, convoyes reutilizados en conflictos posteriores.
Sin embargo, la explicación más consistente con la evidencia es más sobria. Fueron víctimas de la lógica industrial de posguerra. También hay un factor técnico que selló su irrelevancia definitiva. La Segunda Guerra Mundial demostró que la superioridad aérea y la movilidad blindada flexible podían neutralizar fácilmente objetivos atados a rieles. Incluso durante el conflicto, los trenes blindados habían sufrido bajo ataques aéreos y sabotajes. Tras la guerra, con la aviación militar evolucionando rápidamente y los misiles empezando a cambiar el panorama estratégico, invertir en grandes sistemas ferroviarios blindados dejó de tener sentido doctrinal. En la Guerra Fría, las superpotencias experimentaron con muchas tecnologías, pero no regresaron de manera significativa al concepto clásico de tren blindado pesado, como herramienta central de combate. La guerra se volvió más rápida, más dispersa y menos dependiente de infraestructuras lineales vulnerables. En ese contexto, los trenes blindados quedaron como reliquias de un momento específico en la historia militar. Algunos fragmentos sobrevivieron en museos o colecciones privadas, generalmente en forma de vagones individuales o piezas aisladas, pero nunca como flotas completas. La falta de conjuntos intactos refuerza la impresión de misterio, aunque en realidad refleja la naturaleza fragmentaria de su final. Entonces, ¿qué pasó realmente con ellos? Fueron destruidos en combate, capturados y desmontados, reutilizados como chatarra estratégica y absorbidos por la reconstrucción de Europa. No hubo una gran operación secreta para ocultarlos. Hubo fundiciones trabajando día y noche para transformar armas en materiales de paz. La verdadera ironía es que, aunque físicamente desaparecieron, su desaparición misma los convirtió en leyenda. Y al no existir ejemplos abundantes y visibles, su imagen se volvió más poderosa en la memoria colectiva. El tren blindado alemán pasó de ser un instrumento militar concreto a convertirse en símbolo de una guerra mecanizada que combinaba ingeniería industrial y conflicto total. Quizás esa sea la conclusión más precisa. Los trenes blindados no se evaporaron en un misterio impenetrable. Se integraron en el tejido mismo de la Europa que surgió después de la guerra. Su acero ayudó a reconstruir lo que su presencia había contribuido a destruir. Y aunque ya no circulen por las vías, siguen rodando en la historia, no como máquinas reales, sino como recordatorios de una época en la que incluso los rieles podían convertirse en campos de batalla.